Gracias, Sergio, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de, en 40 minutos más o menos, tratar de ver un poco lo que es la resonancia magnética. No esperen ver grandes definiciones físicas ni ninguna cosa rimbombante, sino que lo que pretendemos es que ustedes tengan un conocimiento muy básico, pero que al no ser presentado en forma complicada les sirva realmente para entender por lo menos lo más básico que hay que hay que conocer de los principios físicos justamente básicos de la resonancia magnética. ¿Eh? Lo que hay que saber primero, y esto es consejo de gente que, como ven, ya se le ha caído el pelo o peinamos canas, es que no se Mamá, puede aprender todo en un día, ni en una semana, ni en un mes, ni no se sabe en cuánto tiempo, y en realidad por ahí lo que hay que hacer es todos los días aprender un poco. Y para saber bien de resonancia magnética, el que quiera saber bien, realmente tiene que leer un poco todos los días. Esto significa leer de la física, a veces a través de los artículos que nos llaman más la atención porque son los que tienen las figuras y nos agasaja la vista, digamos, para poder entender cuáles son las secuencias que estamos viendo. Entonces, por eso hay que estar atentos, no dejar nunca la atención de lado. Las variantes que tienen las imágenes de la resonancia magnética nos obligan a esto, porque tenemos que cotejar la misma imagen en diferentes secuencias para poder sacarle un buen provecho a lo que nos está brindando el aparato. Le vamos a tratar de hacer recordar algunos conceptos que les sirvan de base. A partir de aquí, de lo que ustedes vean, la pretensión es que tengan esa plataforma para arrancar, despegar, volar, como quieran llamarle, para poder adentrarse más profundamente en lo más complicado que son secuencias avanzadas y todo lo que tiene actualmente la resonancia magnética. Y siempre pensar en la forma simple, porque uno se cree que esto es todo complicado, pero miren, y uno se dice, ¿cómo alguien imaginó que se podía ver algo haciendo resonar un átomo, ¿no? Bueno, hay que pensar en la forma simple, en la que alguien concibió de alguna manera a la resonancia magnética. ¿Quiénes fueron los pioneros? Miren, la gente, los primeros físicos que investigaron sobre la resonancia magnética fueron Felix Bloch y Edward Purcell, que descubrieron esta posibilidad de manifestar imágenes por medio de la resonancia en el año 1946, que empezó como una especie de electroforesis para ver las proteínas, pero tuvieron que pasar muchos años, casi 30 años, porque recién en la década del 70 se pudieron obtener las primeras imágenes médicas, y ahí esta foto muy deteriorada, pero es la foto de los médicos y físicos que trabajaron, e ingenieros que trabajaron para producir este aparato, ese tubo con ese agujero dentro de un imán para poder producir imagen. Entonces, lo que vamos a ver es, vamos a tratar de identificar de dónde proviene la señal, definir esencialmente qué es el T1 y el T2 y la secuencia principal, que es el espineco, y la recepción y formación de la imagen. Entonces vamos a tratar de hacer una metáfora con la cocina. Todo se parece a una cocina con ingredientes especiales y con un chef que vendríamos a hacer nosotros, los médicos radiólogos. Cuando uno recibe el aparato de resonancia magnética o se sienta frente al monitor para evaluar o para comenzar a ver imágenes de un paciente, se pregunta qué será todo esto que estoy viendo y de qué manera se produce la imagen para que me sirva a mí para un diagnóstico correcto. Entonces les voy a tratar de hacer fácil la resonancia magnética, o casi, con algunas modificaciones. Esto es en base a un libro que hace muchos años salió publicado por un laboratorio, que era el laboratorio Schering, y el autor es este profesor, el doctor Hans Schild, que trató de hacer un librito bastante ameno, simpático y divertido para aprender la resonancia magnética. Entonces, con un poco de él y un poco de algunas otras ocurrencias, vamos a tratar de hacer que esto sea un poquito divertido para el aprendizaje. Muchos de los esquemas están sacados de este libro. Creo que está disponible incluso en internet, se lo puede ver. Se llama así, IRM hecha fácil, o casi.
Veamos primero entonces, para comenzar, el ABC. El ABC o el RMN. ¿Qué significa RMN? Significa la R de resonancia, la M de magnética y la N de nuclear, es decir, la capacidad de hacer resonar algún elemento de algo que se coloca dentro de un campo magnético de alta intensidad, y nuclear porque proviene del centro, del núcleo de un átomo, la señal, la energía que nos permite generar una imagen. Debido a que la palabra nuclear muchas veces planteaba entre el personal no físico, no médico, de que podía tener algún tipo de energía nuclear, como la cámara gamma, por ejemplo, y traía cierta reticencia en los pacientes, hace unos años se dejó de usar la palabra, la frase resonancia magnética nuclear, y se dice solamente resonancia magnética o imágenes por resonancia magnética, como dicen los franceses y los norteamericanos, ¿eh? Pero RM está bien. Trataríamos de evitar entonces nuclear para no crear esta dualidad de concepto de que parece que le estuviéramos aplicando al paciente energía nuclear nociva. Bueno, cuando abrimos la caja entonces, o cuando nos sentamos frente al aparato de resonancia magnética, podemos encontrar muchas cosas, y lo más interesante es que podemos buscar ingredientes, igual que en una cocina, y tenemos que aprender a usarlos correctamente. Por un lado tenemos el mobiliario, como vemos aquí a la izquierda, que serían todos los componentes de la cocina. Nuestro mobiliario sería el gánter y la mesa donde está el paciente, y el sitio donde está el monitor y la computadora para generar las imágenes. Después tenemos las secuencias, que podríamos hablar de las picantes secuencias dentro de la cocina, y algunos condimentos especiales que justamente serían algunas especias que podemos agregar para mejorar y tener una mejor calidad de imagen. Y el primer cocinero fue este señor que se llama Bohr, Niels Bohr, un físico danés que vivió entre 1885 y 1962, quien fue el que describió el átomo con este modelo que vemos aquí a la izquierda, y que se llamó, por supuesto, el modelo atómico de Bohr. Él describió al átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo, que está ahí marcado con la cruz, y girando a su alrededor un electrón. En este modelo, creado por Bohr, los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo y tienden siempre a ocupar la órbita de menor energía, que es la que está más cercana al núcleo. ¿Por qué hablamos del átomo de hidrógeno? Porque en este átomo se basa la obtención de la señal, de la energía de la resonancia magnética, recordando que el hidrógeno forma parte del agua y que el agua es uno de los principales componentes de la mayor cantidad de sustancia que tenemos en nuestro organismo. Aproximadamente 60 a 70% de nuestro organismo está compuesto por agua, y por ende hay un montón, una gran cantidad, millones de protones de hidrógeno en nuestro cuerpo. Y el primer ingrediente, vamos a ponerle un poquito de pimienta, es y vamos a hacer un primer paréntesis, es algo que dijo, una frase que se conoce de Bohr, en la que después de penar bastante porque le querían reprobar una materia en la facultad, en la universidad, él les respondió finalmente a los profesores: pero ustedes me enseñaron a pensar. Esta anécdota es muy, muy interesante, muy linda. Está en internet, si ponen anécdotas sobre Niels Bohr, y ahí está el link, donde pueden encontrar esta anécdota de Bohr. En resumidas cuentas era que lo estaban reprobando porque le habían hecho una pregunta acerca de cómo medir la altura de un edificio, y él buscó 5 o 6 maneras de medirlo diferente, y nunca les dijo la más fácil. Y entonces, cuando finalmente lo aprueba, porque bueno, había logrado demostrar cómo se podía medir con su postura, le dijeron: pero ¿por qué no nos dijo la más fácil de entrada y se terminaba el problema? Y entonces él ahí le respondió: pero lo que pasa es que eso era muy fácil, que ustedes me enseñaron a pensar. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, es pensar un poco, leer, pensar y ver qué podemos hacer, porque una vez que tenemos todos los ingredientes, que tenemos la cocina preparada, etcétera, tenemos el aparato listo, tampoco hay que quedarse siempre con las secuencias, los programas que nos dan los vendedores. Muchas veces nosotros podemos modificarlo y obtener mejores cosas que las que incluso los diseñadores de las secuencias pueden haber hecho. Trabajar en ello también es muy importante, pensar en ello es muy importante. Para que tengan simplemente a partir de este primer ingrediente otra visualización de cómo se puede ver el átomo,
no solamente están estos esquemas de Bohr, sino que hace unos años apareció también el modelo atómico de este otro físico que se llama Schrödinger, que nos permite ver como una especie de densidad del átomo de hidrógeno como si lo viéramos bidimensionalmente, digamos. Esta es la imagen muy bonita que se puede ver de un átomo de hidrógeno. Pero ahora vamos a ponernos serios y vamos a tratar de trabajar y a conocer los principios fundamentales de la resonancia magnética. Recuerden las características del átomo. Recuerden que un átomo tiene generalmente un campo magnético propio y se comporta como un magneto, como vemos aquí abajo a la derecha, donde se crea un campo que tiene una dirección norte-sur, como cualquier imán, digamos, ¿no? Y recordar que el átomo de hidrógeno está girando sobre sí mismo a partir de un eje determinado, en este caso longitudinal, y ese movimiento de rotación sobre su propio eje es lo que se llama spin en inglés, y de ahí está la base de la palabra o de la secuencia spin-echo, es decir, mostrar captar energía a partir de la rotación del átomo de hidrógeno, utilizando sirviéndonos de algunas otras energías, como vamos a ver más adelante, como es la radiofrecuencia, por ejemplo. Entonces, recordar esto. El giro alrededor del eje, de su propio eje, por parte del protón, al igual que ocurre con la Tierra, que gira sobre sí misma, se denomina spin. Si ponemos este ingrediente en la olla, que vendría a ser el imán, ese agujero grande que tiene el aparato, vamos a ver que los protones que están girando al azar, como vemos aquí en un giro azaroso, donde las flechas están señalando cualquier dirección diferente entre ellas, si se los pone dentro del imán, van a empezar a alinearse en el eje norte-sur del imán. Y van a ver que la posición más de menor gasto de energía es la que va a tener un número ligeramente superior de protones que los que tienen más gasto de energía, que son los que se orientan, en este caso, hacia el sur del campo magnético. Esto origina que, lógicamente, como todo principio físico, las fuerzas que están antepuestas se anulan entre sí y van a quedar algunas libres que no están contrarrestadas por la otra. Se calcula que por cada billón de átomos de hidrógeno, 007, acuérdense de James Bond, el agente secreto 007 átomos de hidrógeno van a permanecer de pie, como vemos a estos 4 señores de la derecha, mientras que los otros van a estar en un nivel de energía mucho más complicado, caminando boca abajo con la cara roja, entumecida por la circulación y con mucha dificultad para mantenerse en equilibrio a través de las manos, que no es lo mismo como estamos acostumbrados a hacerlo por los pies. Entonces, esta diferencia de esos protones son los que nos van a determinar, nos van a permitir medir o detectar una determinada energía. Vamos a darle una pizca de precisión, una pizca de sal, y vamos a utilizar un segundo ingrediente, que es la precesión. Este segundo ingrediente nos va a mostrar también cómo se mueve el protón alrededor del eje central de ese campo magnético. Es decir, que tenemos al protón rotando sobre sí mismo, pero al mismo tiempo está rotando alrededor del eje de ese campo magnético al que lo hemos sometido. Entonces, como ven a la derecha, se va a formar una especie de trompo, que cuando tiene alta velocidad va a estar bien vertical, y cuando va perdiendo velocidad, cuando lo hacemos girar, primero va a estar bien vertical y luego poco a poco, a medida que pierde velocidad, se va a ir cayendo hacia el plano horizontal. Entonces, de acuerdo al momento en que lo tomemos al protón o al conjunto de protones, vamos a ver si esta precesión, y les adelanto unos conceptos, si esta precesión está en fase o está fuera de fase, para que podamos obtener y ver la energía de manera de poder también medir. Esta precesión tiene una frecuencia conocida, y hay un ayudante del cocinero Bohr que se llamó Joseph Larmor, un físico y matemático irlandés que vivió hasta 1942, que nació en 1857, y que creó la
la ecuación que lleva su nombre, la ecuación del Larmor, y que vendría a ser entonces un ayudante del principal cocinero que vimos hasta ahora, que es el señor Moore. Entonces, esta frecuencia de precesión, que está mostrada aquí en la fórmula a la izquierda, es igual a la constante de giro magnética multiplicado por la intensidad del campo magnético. Como la intensidad del campo magnético la podemos medir y la constante giro magnética del protón de hidrógeno la conocemos, podemos sacar bien cuál es la frecuencia de precesión que va a tener el protón en un determinado campo magnético. Y esto se sabe que la constante giromagnética del protón de hidrógeno es de 42,5 MHz para un campo magnético de un Tesla. Un Tesla son 42,5 MHz la constante de giro magnética. Muy bien. Ahora vamos a tratar de ver un poco más en profundidad, a ver si podemos atrevernos a ver un poco más de lo que están produciendo los protones con sus movimientos. Muy bien. Entonces sabemos que tenemos un protón que está girando sobre sí mismo, que lo pusimos en un campo magnético para que giren todos en algún sentido, en el sentido norte o en el sentido sur del campo magnético, y que los que están superpuestos, enfrentados entre sí, se anulan, y se crea entonces una sola fuerza magnética, una sola fuerza que tiene una determinada dirección, y de esta manera, si colocamos en un sistema de vectores de Z, X e Y, vamos a tener una flecha. Esta flecha es lo que se denomina vector y es la que nos va a mostrar la intensidad y la dirección de una fuerza determinada, en este caso de una energía. Esto nos va a permitir describir, el vector nos va a permitir describir el movimiento del protón y generar de esa manera gráficos que ayuden a la interpretación de la formación de la señal y de las imágenes. En un campo de un Tesla, entonces, como dijimos, los protones de hidrógeno precesan 42 millones de veces por segundo. 42 millones de veces y un poquito más por segundo, porque es 42,5, ¿se acuerdan? Muy bien. Y vamos a ver que, como les dije recién, hay momentos de precesión diferentes. Si vemos en la parte izquierda del esquemita, vamos a ver 5 protones que están orientados hacia la parte inferior del eje de la Y, y unos 9 protones que están por arriba. Como dijimos, se van a anular los que están enfrentados y nos van a quedar solamente 4 protones libres, que son los que nos van a permitir medir la energía, y con eso se va a crear la flechita, el vector, que se va a estar representado por esta imagen de ahora en adelante, que tiene la letra B allí, que representa la dirección de los protones del cuerpo humano, como vemos en la imagen de la izquierda, quedando de esta manera. Entonces, entre la anulación de los protones que están enfrentados, los protones solamente del eje de la X y de la Y, creando el vector que se denominará a partir de esta flecha como el vector Z, y que nos identificará o nos señalará o nos pondrá gráficamente a la fuerza magnética. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que esta fuerza no puede medirse porque está en la misma dirección, es decir, se encuentra paralelo al campo magnético. Entonces, de alguna manera tenemos que lograr una magnetización transversa, sacarlo de esa magnetización longitudinal y llevarlo de alguna manera a un lugar que nos permita detectar la energía. Entonces, para eso tenemos que encender la luz, para ver qué sucede dentro del recipiente, para ver qué pasa dentro de la cocina. Entonces, tenemos que crear una nueva magnetización. Entonces, de esa magnetización natural que se produce por la fuerza física longitudinal, siguiendo el eje norte-sur del campo magnético, creamos una magnetización transversal. Es decir, que vamos a hacer que este cono o ¿cómo se llama? Esta pirámide que está vertical, que está sobre el vector Z, se acueste sobre el vector Y, como está graficado aquí, este trompo, no me salía la palabra. El trompo que está vertical lo tenemos que acostar para que se nos muestre en el eje
de la coordenada Y. ¿Cómo hacemos esto? Debemos hacerlo porque es necesario que nosotros podamos ver qué es lo que está ocurriendo en verdad, ¿no es cierto? Cómo se está produciendo el fenómeno físico. Miremos este esquemita que es bastante ilustrativo, porque si nosotros tenemos un señor que está caminando por la playa, por la costa de un río, y hay otro señor que está en una canoa que se le está inundando y con una bomba está tratando de sacar, de desagotar el agua, tirándola de nuevo al río, estamos viendo que algo está ocurriendo, pero no podemos, y que está sacando agua, pero no podemos medir qué cantidad de agua está sacando. En cambio, si le ponemos, si le decimos al señor que se dé vuelta y tire el agua hacia un recipiente que nosotros le podemos ofrecer desde la costa, podemos medir la cantidad de agua que está sacando, que de otra manera no sería posible. En esto se basa el hecho de poner a los protones en la misma frecuencia dentro del recipiente, que está entonces dentro de un imán, y hace que los protones empiecen a tener una frecuencia similar entre ellos para poder transmitirse la energía. Fíjense que si tenemos a los dos autos, el 5 y el 8, a la misma altura, convidarse con una hamburguesa será más fácil que tirársela cuando el 8 está más adelante que el 5, por ejemplo. La transmisión de energía va a ser mucho más fácil si los protones están en la misma frecuencia. Entonces, para hacer esto que queremos hacer, es decir, sacarlo del plano longitudinal, ponerlos en frecuencia y hacer que lo podamos ver, se aplica un nuevo ingrediente que en este caso se llama onda de radiofrecuencia. Y este es el ruidito ese infernal que escuchan ustedes cuando hacemos la resonancia magnética. Son los impulsos de radiofrecuencia que se aplican dentro del campo magnético. Entonces, la transferencia de energía es efectiva y se produce cuando los protones están en la misma frecuencia. Les repito, como de acuerdo a la ecuación del Larmor, la radiofrecuencia es conocida para el átomo de hidrógeno, entonces podemos aplicarle un determinado pulso de radiofrecuencia para que estos protones de hidrógeno tengan a la vez la misma frecuencia y puedan captar la energía de la onda de radio. Este fenómeno se llama resonancia. Es así como los elementos comienzan a estar en la misma frecuencia y a resonar, digamos, entre comillas. Un tercer ingrediente que podemos agregar es un poco de pimentón dulce, que va a ser como la frutilla del postre, porque es el pulso de radiofrecuencia, es quien nos va a permitir que esa magnetización, esa energía que es tan poderosa que tienen los átomos de hidrógeno cuando los pusimos en el campo magnético, fuerte, alto, la podamos ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una onda de radiofrecuencia y dos protones, por ejemplo, como se ve en el gráfico, estos dos protones van a tomar energía y van a pasar a un nivel de energía superior. Por lo tanto, van a cancelar entre sí como vimos. Entonces acá hay 6 protones, 2 pasan para abajo, se van a cancelar entre sí y nos van a quedar arriba 4 protones precesando, no en fase, hacia el eje del vector Z. Cuando aplicamos el pulso de radiofrecuencia, entonces, ¿qué hacemos? Al perder protones que están precesando hacia el polo norte, vamos a hacer que este vector pierda energía y por lo tanto se lo va a ver mucho más pequeño que si lo dejáramos sin aplicar ninguna energía extraña. Entonces, esto se va a achicar. Lo que va a hacer es, entonces, estos protones van a hacer que el vector Z disminuya de altura. Pero además, ¿qué es lo que sucede? Los protones dejan de tener direcciones aleatorias y se van a mover al compás sincrónicamente, es decir, que van a estar en fase. Esto pasa como sería el domador con el látigo en un circo, en el que obliga a estos queridos ositos, estos simpáticos ositos, a tener la misma posición en determinado momento, principalmente cuando pasan a la altura de donde se encuentra el látigo. Como le tienen miedo, miren cómo lo miran al látigo, y están todos con la misma posición prácticamente, están todos en la misma fase. Otros todavía, como estos dos que vienen retrasados allí, todavía no se han puesto en fase, pero cuando lleguen aquí también lo van a hacer. Y fíjense que el movimiento del látigo del domador se parece a la onda, a cómo graficamos la onda de una radio, como si fuese la onda de radiofrecuencia.
al estar en fase, y ahora les voy a mostrar cómo es en el gráfico, cómo se ponen en fase, da por resultado la aparición de un vector magnético orientado hacia el lado que señalan los protones precisando. Esta dirección es transversa y entonces surge la magnetización transversal. Entonces, ¿qué pasó? Se achicó el eje longitudinal, el Z, y apareció un vector sobre la coordenada, sobre las coordenadas sobre la base de la línea I. Acá está el vector longitudinal, el pulso de radiofrecuencia, se achica el longitudinal y aparece el transversal. Ahora fíjense, los protones que estaban girando todos alrededor de la línea del campo magnético pasan a estar todos de este lado, todo del lado de la I, tanto los que están hacia el polo sur como los que están hacia el polo norte. Y de esa manera se crea este vector de magnetización transversal. Muy bien, ahí lo tienen mostrado cómo se achica el longitudinal y cómo se agranda el transversal. Entonces ahora los protones se están precesando en fase. Hemos disminuido la magnetización longitudinal y creado la magnetización transversal. Y hemos creado la magnetización transversal sobre el eje de la Y. Hemos creado ese vector que nos permite, juntos y acostados, hacer la inversión de la precesión, llevarla todo para el eje de la Y, y de esta manera nos permite ver la energía, medirla y recibirla, como vimos recién que hacía el señor que le mostraba el bote, en el bote, el balde para poder recolectar el agua. Entonces el nuevo vector se mueve, se aleja, se acerca y crea una corriente eléctrica que después va a ser captada por otro artefacto, la antena, como una señal de televisión. Entonces vamos a descansar y rebobinar un poquito. Vamos a ver el esquema de acá abajo, donde está el eje longitudinal, se aplica la onda de radiofrecuencia, ese eje se acuesta, por decirlo de algún modo, crea una energía que está marcada ahí, con estas líneas irregulares, y cuando se pone la onda de radiofrecuencia en off, comienza a producirse lo que se llama la recuperación, el T1, o la caída, que es el T2. De acuerdo a cuál de los vectores estemos examinando. Va a haber recuperación y caída respectivamente. Y también tenemos que pensar que los protones no están solos, no están en el aire dando vueltas, sino que están relacionados con el tejido a su alrededor. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces el movimiento de los protones va a estar determinado, y especialmente en el T1, a la energía que proviene de su entorno, del tejido en el que se encuentra moviéndose o teniendo alguna resonancia entre sí. Y que también, esto es cuando medimos el T1, y que también cuando midamos el T2, vamos a tener influencia de las inhomogeneidades del campo y de las inhomogeneidades propias del tejido o del protón. Porque estas cosas también van a condicionar el tipo de señal que nos va a dar y cómo se va a producir la imagen tanto en T1 como en T2. Les muestro aquí un esquemita que muestra cómo se grafican las secuencias de resonancia magnética con el TR, que es el tiempo de repetición, y el TE, que es el tiempo de eco. Básicamente el tiempo de repetición es cuántas veces le vamos a dar onda de radiofrecuencia para que ese eje longitudinal caiga y vuelva, pero no lo dejamos volver del todo, sino que lo hacemos ir y venir muy rápidamente para que nos dé más señal, para que podamos captar más señal de energía. Siempre recuperación y caída. Entonces, si decimos rebobinar, vamos a pensar en bobinas y vamos a pensar en la antena, porque esto funciona también como si fuese una antena de una señal de televisión, que también podemos tener en la cocina cerca mientras preparamos nuestras comidas. Y las bobinas son bobinas que están, no vamos a hablar mucho de ellas, pero que están, se comportan como antenas, bobinas, que están diseñadas para determinadas partes del cuerpo para favorecer la recepción mejor de la señal. Y esto que vemos a la derecha es cualquier resonador, como todos conocemos. Después de este rebobinado, observemos cómo bailan o cómo danzan los protones. Porque de esta manera va a haber dos tipos de relajación. Un tipo de relajación longitudinal y otro transversal. Entonces esto es muy importante porque cuando aplicamos, como vimos, cuando aplicamos un pulso de radiofrecuencia, se achica la onda longitudinal, los protones entran a precesar en fase, todos para el mismo lado, y se crea la magnetización transversal sobre el eje
las IES. Y vamos a tener entonces que los trompos los vamos a ver de más pequeños a más grandes cuando llega la relajación. Es decir, lo que vamos a obtener es que cuando cesa el pulso de radiofrecuencia, los protones van a tratar de volver, como vemos en este ejemplo, a su magnetización original sobre el eje Z y van a volver a precesar fuera de fase, ¿eh? Van a precesar libremente. Entonces, esto se llama recuperación. El T1 es el tiempo de recuperación del vector longitudinal y nos va a dar una curva de este tipo a medida que crece de nuevo, se pone de pie vertical el trompo. Entonces recuerden que el 1 es muy parecido a la L en los teclados, entonces el tiempo longitudinal de recuperación longitudinal de la L es el T1. TL es T1. TL es longitudinal, T1 es el tiempo de relajación o recuperación longitudinal. Pero cuando aparece entonces, como vimos recién, aparece el transversal, también a medida que aumente el longitudinal, este va a empezar a desaparecer, el transversal va a empezar a desaparecer. Es decir, que los protones que están precesando en fase van a dejar de precesar en fase y lo vamos a dejar de ver porque van a volver a su estado original. Están así como se ve a la izquierda y van a volver al estado original como se ve a la derecha. Esto vamos a ver entonces que el trompo lo vamos a observar acostado, de más grande a más chico, y se va a generar una depresión, una caída, decae la señal de la magnetización transversal. Entonces la magnetización transversal es una doble T. Por lo tanto, a eso, para que usted tenga como mnemotecnia, la relajación transversal corresponde al T2. Tiempo transversal, T2. Tiempo longitudinal, T1, por la L que parece un 1 en el teclado. Para que se acuerden, para que tengan un poco de mnemotecnia en ese sentido. Entonces fíjense de nuevo cómo ahora no estamos evaluando el longitudinal, sino el transversal, que lo hicimos hacer muy grande al acostarlo sobre el eje Y, y luego le sacamos el pulso de radiofrecuencia y automáticamente vuelven a la posición de reposo y vamos a ir perdiendo la visualización de esa magnetización transversal. Entonces la curva que obtenemos es este tipo de curva que se llaman curvas de relajación de T1 y T2 y que son diferentes como vemos aquí. Si usamos el ejemplo de un esquiador que con sus esquíes trata de subir a la montaña para después bajar y deslizarse rápidamente por la misma, esto nos muestra cómo se cocina cada una de las curvas. El T1 es mucho más lento, empezamos viendo poco y terminamos viendo mucho, y el T2 es mucho más rápido, que caen más rápido como se ve aquí, tanto en la curva como en el dibujito de la nieve. Empezamos viendo mucho y terminamos viendo poco, pero con más facilidad porque la relajación transversal es mucho más rápida. Vamos a ver ahora un poco algunos conceptos rápidamente. ¿Cuánto dura el tiempo de relajación? En el T1 tenemos más tiempo para ver que en el T2, pero todo depende de los tejidos. El T1 es más largo que el T2, es 2 a 10 veces más largo y tiene una duración aproximada de 300 a 2000 milisegundos, mientras que el T2 dura entre 30 y 150 milisegundos. Ahora es muy importante recordar esto. El T1 es el tiempo transcurrido cuando se ha alcanzado el 63% de la magnetización longitudinal original, o sea, la relajación que recupera el 63% de la magnetización longitudinal. Mientras que el T2 es el tiempo transcurrido para que esa magnetización transversal haya perdido el 37% de su valor original. O sea, cuando hemos perdido el 37%, cuando se ha achicado ese vector transversal, ahí hablamos del tiempo T2. Recuerden que la grasa y los sólidos tienen un T1 y T2 más corto y que los líquidos y el agua tienen el T1 y el T2 más largo. Y si, ya que estamos con el tema culinario, es lo mismo, esta diferencia entre T1 y T2 es lo mismo que preparar un cóctel. Líquido agua es lento, hay que prepararlo, hay que buscar los ingredientes, hay que batir y se lo toma lentamente porque si tiene alcohol sobre todo nos vamos a emborrachar muy rápidamente y no lo vamos a disfrutar. Pero si preparamos una hamburguesa, digamos que ya tenemos la hamburguesa lista, le ponemos lechuga, todos los condimentos, la preparamos muy rápido y también la comemos muy rápido. Y esto representa la grasa.
bien gordita, bien hamburgueseada. La grasa tiene un T1 y un T2 más cortos que el agua y por eso siempre la vemos más blanca. Recuerden también, estén atentos a esto, que los tejidos enfermos o patológicos tienen a menudo un mayor contenido de agua que los tejidos adyacentes y por lo tanto es por lo que brillan en el T2. Bueno, ahora vamos a probar otros ingredientes. Hay otros factores que influyen en el T1, como les dije recién, y en el T2. El T1 depende del tejido, de la estructura y del ambiente, o sea, del intercambio de energía térmica entre los protones y el material o el tejido o las moléculas que lo rodean. Cuando el medio está formado por líquidos, es difícil para los protones liberarse de energía porque las pequeñas moléculas del agua, ustedes saben, se mueven muy rápidamente. Y la grasa tiene un T1 corto porque los enlaces de carbonos en los extremos de los ácidos grasos tienen una frecuencia similar a la del Armor y por eso la transmisión de energía entre ellos es más efectiva. Entonces el agua en el T1 va a ser hiposeñal negra y la grasa va a tener hiperseñal y se va a ver blanca. Como les dije recién, el T2 depende de las inhomogeneidades del campo magnético y de las inhomogeneidades del propio tejido. Aquí las moléculas de agua se mueven muy rápido, también por supuesto sus campos magnéticos fluctúan rápidamente, sin diferencias netas de campos magnéticos en el lugar. De modo que los protones aquí quedan acompasados largo tiempo, y esto hace que en el T2 el agua sea blanca. Están acompasados más tiempo y dan más señal que el resto de los tejidos. Igual le pasa a la grasa, que por la frecuencia del Armor sigue acompasado más tiempo y también se ve blanca en la secuencia de T2 convencional. No estamos hablando de la saturación de grasa. Entonces recuerden que el T1 es más largo que el T2, el T1 varía con la intensidad del campo magnético, es más largo en los campos magnéticos más intensos, que el agua tiene un T1 largo y la grasa tiene un T1 corto, y que el T2 del agua es más largo que el T2 de los líquidos impuros que contienen moléculas más grandes. Esto hace que por ahí cuando vemos un quiste ceroso tenga más señal que un quiste que tiene contenido, por ejemplo, mucinoso, que por ahí es blanco pero no tan blanco. Bueno, un ingrediente importante es el grado del pulso de radiofrecuencia, porque no es solamente cuestión de aplicar un pulso de radiofrecuencia, sino ver qué ángulo tiene. Estos pulsos de radiofrecuencia varían mucho de acuerdo a las secuencias que están programadas por las fábricas, pero principalmente se trata de dos pulsos para entender básicamente cómo es la adquisición de la imagen, cuáles son los que van a hacer acostar a ese vector longitudinal. Son los pulsos de radiofrecuencia de 90 grados y otro que invierte en la magnetización que se denomina pulso de radiofrecuencia de 180 grados. Entonces, el pulso de radiofrecuencia de 90 grados es lo que nos hace acostar al vector, como vimos recién, y nos da la secuencia de T1. Es decir, que a partir del segundo cono, como vemos aquí, el impulso de radiofrecuencia de 90 grados nos crea una coherencia de fase y aparece entonces, todos los vectores están para este lado, aparece el vector transversal. Al cesar el pulso de radiofrecuencia, como les dije, los protones vuelven al estado de menor energía y pierden la coherencia de fase, vuelven a estar rotando, pero más desordenadamente. Recuerden también que los dos procesos son independientes, pero que ocurren simultáneamente. Entonces, aparte de todo eso, de esos vectores que tenemos de magnetización, tenemos un vector que nos da la idea del resultado del movimiento en espiral que verdaderamente está teniendo ese vector transversal y nos genera una señal FID, que es Free Induction Decay en términos ingleses, y que es esta que vemos aquí debajo a la izquierda, donde nos muestra en una coordenada simple cómo estas ondas se manifiestan de manera gráfica en el tiempo, y en el transcurso del tiempo cómo van decreciendo. Entonces lo que vemos es lo que ocurre aquí en el eje de las tres coordenadas, y en las coordenadas simples cómo vemos cómo se manifiesta por arriba y por debajo de la línea de base. Si le ponemos un poquito de orégano, otro ingrediente, tenemos que saber qué es el tiempo de repetición. Como les dije recién, el tiempo de repetición es la cantidad de pulsos, o con qué cantidad de pulsos y con qué determinado intervalo de tiempo vamos a poner estos pulsos de radiofrecuencia para impedir que la magnetización se termine completa y esto nos haga perder energía. La repetición va a hacer que tengamos más movimiento de los vectores y por lo tanto más movimiento de los protones, de campos de mayor energía a menor energía, van a liberar energía y de esa manera vamos a poder captar imágenes con las antenas que estamos viendo
a partir del eje de las Y. Un TR largo es considerado cuando se mide en más de 1500 milisegundos y un corto en 500 milisegundos. Y para una buena receta también es necesario tener un chef, un buen chef, que pueda elegir la secuencia de pulso que influya finalmente en el resultado del sabor, o sea, de la señal, haciendo que ciertos ingredientes, como parámetros, destaquen más que otros. Sin embargo, hacemos que con todos estos ingredientes, con la radiofrecuencia, con los vectores de magnetización, etcétera, tengamos el mismo papel y el mejor resultado, que es la señal, una buena señal. Pero ahora que tenemos todo esto, tenemos que saber también el momento justo para captar una buena imagen, como esta que vemos aquí. Y esto significa que nosotros tenemos que captar la imagen cuando mayor diferencia haya entre la señal de diferentes tejidos. Aquí tenemos en la curva de arriba el cerebro y debajo el líquido cefalorraquídeo. Y de acuerdo al tiempo de repetición que pongamos, corto o largo, vamos a apreciar diferencias de densidades o de señales de acuerdo al tejido de que se trate. Pero obviamente si nosotros tomamos imágenes aquí cercanos al comienzo, vamos a tener muy poca diferenciación de tejidos que, por ejemplo, en la parte media de estas dos curvas, que vamos a tener más diferenciación de señal. ¿Y cómo podemos obtener una imagen potenciada en T2? Bueno, aquí es muy importante hacer la inversión del vector sobre el eje Z con un pulso de 180 grados. Y esto va a hacer que los protones se reenfoquen, resultando una señal más fuerte, y esto es lo que se denomina el eco del spin, o spin eco. Es decir, es como que hiciéramos un eco, una imagen en espejo de los vectores al generarle un impulso completamente invertido de 180 grados con la onda de radiofrecuencia. Entonces esto es el spin eco y que se obtiene fundamentalmente basándonos en el tiempo de adquisición que se llama tiempo de eco. Si aplicamos el pulso de 180 grados, hacemos que los protones que han salido juntos, algunos se han ido muy lejos, los hacemos volver para que lleguen juntos al mismo lugar, los que son más rápidos y los que son más lentos. Porque si no aplicamos el pulso de 180, la curva cae, como se ve acá, muy rápidamente, y ahí nos da lo que se llama la imagen en T2 asterisco o T2 pesado. Pero si vamos aplicando, como vemos aquí, ondas de radiofrecuencia de 180 grados, vamos a impedir que caiga completamente la curva y obtengamos esta feed un poco más permanente en el tiempo y vamos a tener una curva más suave para poder captar la energía. Y al igual que en el T1, si tenemos un tiempo de eco corto o un tiempo de eco largo, vamos a tener mayor diferenciación de los dos tejidos, el B y el A, como les mostré recién. El tiempo de eco entonces es el tiempo en el que vamos a captar la imagen y lo que nos va a ponderar el T2 de los tejidos. El gráfico entonces de la secuencia spin-eco es una onda de radiofrecuencia de 90 grados seguido de una de 180 grados muy rápidamente aplicada. Luego hay un tiempo de espera un poquito más largo y se vuelve a aplicar lo mismo. Una onda de radiofrecuencia de 90 grados y otra de 180 grados. De esta manera hacemos curvas, una combinación de las curvas. Recuerden, los dos fenómenos de T1 y T2 ocurren al mismo tiempo, solamente que vamos a elegir cómo medirlo, utilizando el TR y el TE. El TR para el T1 y el TE, que va a ser el momento en que vamos a tomar la imagen, para el T2. Entonces aquí tenemos la curva de T1 y la curva de T2. Si nosotros tomamos un TR largo y un TE corto, no tenemos ni T1 ni T2, como vemos en el gráfico de arriba. Eso se va a llamar densidad protónica. Pero si hacemos un TR largo con un TE largo, vamos a salir de la medición del T1 y vamos a estar midiendo el T2 de los tejidos, como muestra esta curva. Si nosotros dejamos pasar el tiempo, no tomamos en esta primera parte de la curva, vamos a estar midiendo ya la relajación transversal. Si hacemos un TR corto y un TE corto, vamos a tener el T1 porque vamos a tomar la imagen en este nivel y no vamos a tener todavía componente de T2 en la señal. Entonces, cuando acortamos el TR fundamentalmente, vamos a tener T1 y más aún si acortamos el TE, que es el tiempo de observación de la imagen. El TR influye en el T1 de los tejidos, el TE entonces influye en el T2 de los tejidos, como vemos aquí. Acá vamos a tomar imágenes de T1 y aquí más alejados vamos a tomar con el tiempo de eco imágenes de T2. Entonces fíjense ahora lo que ocurre. Si tenemos un tejido A
que puede ser un tejido sólido y un tejido B, que es un tejido líquido, vamos a ver que en el T1 el tejido A tiene un poco más de señal que el líquido. A este lo vamos a ver gris o blanco y a este lo vamos a ver gris oscuro o negro. Esto en el T1, pero si dejamos pasar el tiempo y vemos el T2, miren cómo se invierte la curva y el tejido sólido se transforma en gris u oscuro o negro, y el B, como dijimos que los protones en el agua siguen procesando más tiempo, va a tener más señal que este otro tejido y por lo tanto el líquido nos va a aparecer blanco. Vamos a tener gris al tejido sólido y vamos a tener blanco a los líquidos. Esto es un poco la manifestación de la captación de la señal que a través de los píxeles que nos genera la señal, la intensidad de la señal, que le ponemos un número, que le damos una tonalidad de gris a cada número. Estas diferencias entre los tejidos, de señal entre los tejidos aplicados con números, son los que nos van a dar las tonalidades. Entonces vamos a tener imágenes en T1 con el líquido cefalorraquídeo negro, la densidad protónica que es intermedia, y el T2 en el que vamos a ver los líquidos y los espacios subaracnoideos en color blanco. La denominación es hiposeñal, como sabemos, isoseñal si es gris, hiposeñal si es negra, hiperseñal si es blanca, y si es de los dos tipos vamos a hablar de señal heterogénea. Esto es una diapositiva que me prestó el doctor Lucino, que tuvo la idea de hacer esto fantástico. Puso varias frutas y las hizo resonancia magnética en T1 y T2 para mostrar cómo, de acuerdo a cuál es la composición de estas frutas, cómo se ve la señal en T1 y T2 cada uno. Aquí tenemos el lípido representado por la banana, que es prácticamente blanco en las dos secuencias. Tenemos el kiwi, que es muy proteico y se lo ve más o menos isointenso o hiperintenso en T1, recuerden los quistes mucinosos, y en el T2 se lo ve también blanco. Entonces hay que pensar que tiene mucha proteína. Cuando es fibroso como la manzana, aparece más bien con hiposeñal tanto en T1 como en T2, y cuando es líquido como la naranja, se ve negro o gris oscuro en el T1 y blanco en el T2. Para que ustedes vayan teniendo una idea. Luego hay que saber también cómo se produce esto, porque ahora que tenemos toda la energía esta captada, analizada, retenida, obtenida por las antenas, tenemos que saber cómo hace la computadora para saber de dónde proviene la señal, para decirnos que esto, y hacer una reconstrucción en estos planos, en el plano axial, en el plano sagital o en el plano coronal, como estamos viendo. Muy bien. Esto es realizar modificaciones a los vectores de magnetización mediante los gradientes, para hacerlo corto. Después ustedes lo van a leer más en profundidad. Pero estos se llaman gradientes de fase, que permiten, de acuerdo al punto de donde proviene la energía, separarlos de acuerdo a los niveles de energía que va captando, porque son diferentes en cada sector del organismo, y de esa manera determinar los planos de corte de acuerdo al gradiente que se aplique. De esa manera podemos obtener imágenes axiales en T1 y T2, podemos incluso, por supuesto, como todos sabemos, inyectar sustancias de contraste que nos prolonguen el TR y de esa manera tener mayor nitidez de las estructuras que están circulando, como la sangre, y poder tenerla opacificada en forma completa, o sea, tener una imagen completa de una estructura vascular. Todas estas imágenes pueden ser concebidas mediante la utilización de todos estos ingredientes, condimentos, etc. Y fíjense esto, lo que les decía al principio, cómo las diferentes secuencias nos transmiten imágenes diferentes de una misma patología. Y de esa manera podemos categorizar a los tejidos mucho mejor. Y por eso, a medida que avanza la tecnología en la creación de las secuencias, y que cada vez son más rápidas, nos permiten acercarnos molecularmente al origen de las lesiones. Por eso se habla mucho ahora de las resonancias multiparamétricas, que con las secuencias de difusión, la perfusión dinámica, las secuencias fuera de fase, como vemos ahí arriba a la derecha, nos permiten analizar y tener una idea más concreta del origen de la patología o de la composición de los tejidos. La señal de la grasa es muy importante. Ustedes recuerden que la grasa tanto en T1 como en T2 en la secuencia spin-eco de base se ve blanca, pero si aplicamos una secuencia que se llama FAT-SAT o de saturación grasa, podemos hacer que la grasa se vuelva negra, como vemos en la imagen grande aquí abajo. Lo que tenemos aquí es una ampolla de agua para mostrar este lipoma que se ve ahí en la imagen del medio, que se ve
la ampollita se ve negra porque es líquido en el T1 y se ve blanca en las dos secuencias de T2. Sigue siendo blanca en la T2 con saturación grasa el líquido, igual que el líquido cefalorraquídeo, pero la grasa se ve negra. Muy bien, y vamos a ver los ingredientes finales. ¿Cómo influye el flujo en la señal? Bueno, todo depende, mire, de cómo estén los protones. Miren la imagen de abajo, ¿no? El gráfico de abajo. Cuando los protones están todos sobre el eje longitudinal, los ponemos sobre el campo magnético, hacemos la onda de radiofrecuencia, algunos van a pasar por la zona de captación de la bobina con magnetización transversa, pero otros pueden seguir estando en posición longitudinal. Esto va a hacer que la señal, muchas veces entre corte y corte, sea diferente dentro de la luz del vaso. ¿Y cómo influye el contraste en la señal? Bueno, solamente lo que hace es prolongar un poco el TR y hacer que los tejidos A y B que están cerca en la imagen superior se separen en la imagen inferior, nos dé mayor diferencia de señal entre un tejido y otro, y de esta manera también nos permite generar una mejor señal. Aquí tienen ahora gráficos de las diferentes secuencias, como es la secuencia Spineco, como les mostré recién, onda de 90 seguida de 80, un espacio y 90 a 180. La secuencia de saturación-recuperación son todos impulsos de radiofrecuencia de 90 grados, y la secuencia de inversión-recuperación, que empieza al revés, empieza con 180 grados, al revés del Spineco, y sigue inmediatamente por una de 90 grados, hay un espacio, otra y vuelve a repetirse el proceso, ¿no? de las mismas ondas de radiofrecuencia. Muy bien, hay secuencias rápidas, esto lo voy a pasar rápido porque ya se me está acabando el tiempo, pero esto lo van a leer ustedes, yo no voy a adentrarme en esto porque tampoco hay tiempo, que son más rápidas, se llama secuencia gradiente de eco. Este es el gráfico de otra secuencia rápida que es el Fast Spin Echo, y esta otra que es la resonancia magnética funcional, que se llama ecoplanar. Está disponible en todos los libros, así que ustedes lo pueden leer. ¿Cuánto demoramos en cocinar? Esto es importante también por el tiempo que nos va a llevar la secuencia. Entonces, el tiempo de adquisición de la imagen está determinado por el tiempo de repetición, el TR, por el número de excitaciones, que es el NEX, y por el número de hileras de una matriz, que es la N. Entonces, mayor número de excitaciones, hay una mejor relación señal-ruido. Pero esto también prolonga un poco el tiempo. Todo lo que sea aumentar el TR, la matriz y el número de excitaciones, por supuesto, va a aumentar el tiempo de adquisición. Como les dije recién, el corte se selecciona utilizando gradientes de campo. Hay bobinas de gradientes y gradientes de selección de corte, que simplemente significa que estos gradientes van a estar captando protones de hidrógeno que se mueven con sutiles cambios de energía que le van a permitir a la computadora detectar de qué lugar proviene cada una de esos pequeños o fuertes impulsos energéticos que inciden sobre la antena principal. Estos gradientes entonces son como una especie de potenciadores de la energía, pero que a la vez a cada línea de exploración que tienen le va dando un nivel de energía diferente para poder detectar desde dónde proviene y de esa manera seleccionar un corte transversal, separarlo de arriba, abajo del abdomen o del cerebro o de donde sea. Esta es la gran cocina, hay imanes resistivos permanentes superconductivos, requieren estos últimos helio para refrigerar, son los que se usan ahora, y los campos fueron al principio de 0,5 Tesla, ahora esto de 0,5, 0,3 Tesla se lo usa para los resonadores abiertos. Hemos llegado ahora hasta los 7 Teslas, los que se están utilizando más ampliamente para evaluar el organismo son de 3 Teslas, pero ya hay hasta de 7 Teslas de manera experimental. Recuerden que un Tesla tiene 10.000, representa 10.000 Gauss, y que la Tierra naturalmente tiene un campo magnético de 0,3 a 0,7 Gauss. Por lo tanto, imagínense a qué potencia de campo magnético nos exponemos cuando hacemos cuando nos ponemos dentro de un magneto, de una resonancia magnética. Muy bien, aquí tienen los aparatos, hay una serie de bobinas, cada marca tiene sus bobinas preferidas. Y aquí les muestro, para que piensen rápidamente, esto es una secuencia axial del abdomen superior. Rápidamente, T1, T2. Mírenla, líquido cefalorraquídeo blanco, grasa blanca. Esto es una secuencia T2 del abdomen. Esta es una secuencia axial del abdomen superior, es un T1 o un T2.
rápidamente, ven líquido ahí, cefalorraquídeo blanco de la columna. Es una secuencia T2, pero como la grasa está negra, la diferencia con la anterior, la grasa blanca, acá la grasa negra, esto es una secuencia de saturación grasa. Y esta secuencia axial del páncreas es un T1 o un T2, mírenla rápidamente. Los líquidos todos, sobre todo el líquido cefalorraquídeo se ve negro, por lo tanto es una secuencia T1. Conceptos muy básicos, muy, creo que fáciles de entender. Les recomiendo que lo busquen este librito porque realmente leerlo un par de veces ayuda bastante a decir, bueno, ahora tengo la base para saber un poco de los principios físicos de resonancia magnética. Así que espero que ahora, después de haber escuchado esta presentación, no estén así llenos de preguntas, sino llenos de alegría, o que no pongan la cara de este bebé, sino la alegría de esta niña haciéndose la Marilyn Monroe ahí. Les agradezco por la atención, espero que les haya servido y bueno, como va a quedar grabada la clase, por ahí la pueden volver a escuchar, repasar algunos conceptos y por supuesto me tienen mucho cerca y otros si no a través de los emails o los contactos para contestarles preguntas o todo lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, Albertico. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario y si no, creo que anduvimos justo con el tiempo, Sergio. Genial, Alberto, muy linda la explicación de la resonancia magnética. Como vos bien dijiste, esto es una presentación del tema. Hay que leerlo, lleva mucho tiempo leerlo, lleva tiempo, la verdad, pero bueno, debemos conocer nuestras herramientas. Nosotros somos artífices de nuestros diagnósticos y debemos conocer la secuencia, debemos conocer la tecnología, debemos conocer los artefactos, debemos conocer cómo mejorar ante una eventualidad. Y bueno, eso nos va a diferenciar de lo que nosotros denominamos los radioaficionados, que son aquellos que hacen una radiología, digamos, sin fundamentos, y de allí que una carrera universitaria otorga los fundamentos y al menos las bases de los fundamentos para que cada uno genere esto del entusiasmo, de la lectura, de conocer sus herramientas para mejorar la performance diagnóstica en el correr de los tiempos. Como esto no es fijo ni es bíblico, lo que comentó Alberto hoy es la realidad, digamos, es nuestro estado actual del arte, pero evidentemente va a ir con el futuro cambiando, y bueno, de allí a que esta educación continua requiere la lectura, el análisis, la participación societaria, la participación universitaria en centros de formación para mantener actualizado el conocimiento. Así que bueno, bienvenidos a la resonancia magnética y han tenido el mejor profesor que tiene Córdoba para explicar estos principios físicos. Bueno, es lo mejor que le podemos ofrecer en nuestra carrera universitaria. Muchas gracias, Alberto, un lujo. Bueno, y hoy seguimos con la segunda etapa. La segunda etapa es una evaluación, que es la evaluación de todos los días martes, que toca principio físico, así que nosotros vamos a quedar conectados un momento para ver que puedan ingresar al aula virtual y así nos quedamos tranquilos. Ya está abierto el examen a partir de las 20 horas, así que le pedimos por favor que ingresen al aula virtual, a ver si está disponible el examen y pueden hacerlo con tranquilidad. Nosotros nos quedamos un momento en la plataforma Zoom y por favor le pedimos que ingresen al aula a través de Google, a un campus universitario, etcétera, etcétera, y al aula virtual de la facultad, especialista en diagnóstico por imágenes. Doc, una pregunta. ¿En algún momento vamos a revisar los exámenes o no? En todo momento pueden revisar. Una opción es al final, podemos determinar un día y analizarlos. Y si no, bueno, yo les pido por favor que envíen un listadito a Virginia,
Si son pocas personas, podemos hacerlo antes incluso. Durante la semana coordinamos un día con los interesados y vemos los exámenes, con todo gusto. Estos recuerden que son evaluaciones formativas, si no se lo podemos dar el acceso a sus docentes responsables de centro formador para verlos con ellos, entonces va a ser incluso más fácil. No hay ningún problema. El objetivo es formador y no ningún otro objetivo, así que con todo gusto, Constanza. Buenísimo, gracias. Entonces le pido por favor que ingresen a evaluación de módulo, evaluación... Yo ya lo estoy haciendo sin ningún problema. Buenísimo. Son 25 preguntas, hay 35 minutos, así que, bueno, buena suerte, jóvenes. Recuerden que es cabeza y cuello, nosotros y principios físicos. Hemos dado un área muy puntual, que es la configuración externa y algo de interna del sistema nervioso. También es como principio físico de resonancia, es infinito, pero bueno, hemos considerado en la evaluación conceptos generales muy, creemos, relativamente sencillos, así que buena suerte a todos. Así que bueno, Albertico, estamos listos. Cerramos la grabación. A ver dónde está grabar por acá. Ahí está grabar.